Dios le bendiga, espero que esté todo bien. Omar por aquí nuevamente, trayendo el segundo video del estudio bíblico que hemos comenzado. Eh, Les recuerdo que es un estudio bíblico que he estado haciendo hace ya 2 años. He terminado el Génesis, entonces di una introducción de por qué es importante comenzar con el estudio bíblico con el Antiguo Testamento y no con los Evangelios ni el Nuevo Testamento. Pero bueno, mírenlo si pueden. Entonces, aquí vamos a iniciar con el estudio que yo he estado haciendo del Génesis. Ya le expliqué también en el video anterior de dónde y cómo yo estuve realizando estos estudios. Entonces, la dinámica será la siguiente. Para no hacer el video tan extenso, tan largo, ni el curso tan largo, lo que yo voy a hacer es recomendarle que por lo menos lean el Génesis completo. Para hacer este estudio del Génesis, lean el Génesis completo del 1 al 50 y que tengan su Biblia a mano, porque solamente voy a decir el capítulo 1, versículo 2, y voy a dar lo que ya yo tengo por aquí anotado. No voy a leer el versículo en sí, pero es bueno que usted tenga su Biblia en mano, le dé pausa al video y lea usted mismo usted misma el capítulo y versículo que se va a estar estudiando. Entonces yo lo que voy a hacer es voy a decir el capítulo y el versículo e inmediatamente voy a proceder a dar el comentario. Entonces no voy a leer el versículo en sí de la Biblia porque se extiende mucho el video, se extendería mucho y lo quiero llevarle un programa. Pero ya esto, ayúdenme ustedes ahí también leyendo, porque obviamente todos tenemos que leer la Biblia, y que por lo menos hayan leído el Génesis completo para que tengan una idea y tener su Biblia en mano. En caso de que no lo hayan leído, también tengan su Biblia, lo lean, lo hayan leído o no lo hayan leído, tengan su Biblia en mano para que así busquen el versículo que voy a estar tratando. Entonces, ya saben, vamos a iniciar con una oración. Padre amado, Dios eterno, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tú me has dado para compartir, Señor, ese conocimiento, Señor, y toda esa sabiduría, Señor, que tú me has dado. Y ha puesto, Señor, en mi corazón compartirlo con todos los demás. Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, que sea instruyéndonos, Señor, porque no solamente a ellos, sino también a mí, Señor, porque cada día más es algo nuevo para nosotros. Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, usándome, Señor, Señor, ese conocimiento, esa sabiduría, ese comentario, Señor, que ya tú me has dado para nuestros estudios y para el fortalecimiento de nuestras almas, Señor, y principalmente, Señor, todo es para gloria y honra de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues arrancamos, señores. Hay que entender que quizás muchos lo saben, otros no. Hemos escuchado mucho que mencionan lo que es el Pentateuco. Recuerden que voy a estar mirando otra dirección porque estoy leyendo lo que ya tengo. Entonces, Pentateuco se llaman así los 5 libros del Antiguo Testamento porque fueron escritos por Moisés. Entonces, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento fueron escritos por Moisés, por eso se llaman libros del Pentateuco o el Pentateuco. Entonces, iniciando ya con el Génesis, vamos a hacer 2 divisiones o 2 secciones de lo que es el libro de Génesis. Una sección desde el capítulo 1 al capítulo 11, que es desde la creación hasta Abraham. Aquí, la historia que pone en escena es la historia humana, la creación del universo y demás. Y los hechos aquí narrados abarcan un mínimo de 2000 años o cuando viene a ver 100.000 años. Uno no sabe exactamente porque no tenemos un orden cronológico ahí. Pero se puede calificar esta primera sesión
como el pecado. Aquí está casi todo revelado del misterio de la vida, o sea, todo está revelado aquí. El que quiera saber de dónde vienen los apellidos, bueno, la etnia en realidad, las razas, de dónde vienen las naciones, cómo comenzó todo, está todo aquí en el Génesis. Entonces, vamos a ver en el capítulo 1 y 2, vamos a ver lo que es la creación, que es la historia de la creación. Desde el capítulo 3 al 4, le estoy resumiendo, vamos a ver la caída del hombre. Este relato, aquí vemos el relato de la entrada del pecado a la raza humana. Y, por ejemplo, en el versículo 3, en el capítulo 3, perdón, vamos a ver la raíz del pecado, y en el 4, el fruto del pecado. Entonces, desde el capítulo 5 al 9, vamos a ver lo que es el diluvio. Y del capítulo 10 al 11 vamos a ver lo que es la Torre de Babel. Entonces, la segunda sesión que vamos a estudiar de Génesis es desde el capítulo 12 al capítulo 50. Vamos a ver aquí desde Abraham hasta José. Entonces, los hechos aquí narrados abarcan exactamente 350 años. O sea, ya aquí se sabe qué tiempo cronológico se lleva, que son 350 años, que es como le dije, las naciones, las etnias, los hombres, etc. Entonces, esta sesión se puede calificar como la primera sesión de esta segunda sesión. Se puede calificar como el Redentor, como la redención. Entonces, vamos a ver desde el capítulo 12 al 23, vamos a ver a Abraham, el hombre de fe. Desde el capítulo 24 al 26, vamos a ver a Isaac, el hijo amado. Del 27 al 36, vamos a ver a Jacob, el hijo elegido y castigado. Y del 37 al 50 vamos a ver a José, donde se muestra gloria y sufrimiento. Entonces, otro punto que vamos a ver aquí son las diferentes generaciones que podemos encontrar en el Génesis. Por ejemplo, en el capítulo 2, del versículo 1 al 6, podemos ver las generaciones de los cielos y la tierra. Desde el capítulo 2, versículo 7, hasta el capítulo 6, versículo 8, vamos a ver las generaciones de Adán. Desde el capítulo 6, versículo 8, al capítulo 9, 29, vamos a ver las generaciones de Noé. Desde el capítulo 10, versículo 1, hasta el capítulo 11, versículo 9, vamos a ver las generaciones de los hijos de Noé. En el capítulo 11, del versículo 10 al 26, vamos a ver las generaciones de Sem. En el capítulo 11, desde el versículo 27 hasta el capítulo 25, versículo 11, vamos a ver las generaciones de Taré. Y en el capítulo 25, desde el capítulo 11 al 18, vamos a ver las generaciones de Ismael. Desde el capítulo 25, versículo 19, hasta el capítulo 35, versículo 29, vamos a ver las generaciones de Isaac. Vamos a ver desde el capítulo 36 hasta el capítulo 37, versículo 1, vamos a ver las generaciones de Esaú. Y desde este mismo capítulo 37, versículo 2, hasta el 50, versículo 26, vamos a ver las generaciones de Jacob. Entonces, algo que nos da a entender en Génesis es que Dios creó la tierra. Cuando Dios, nadie sabe cuándo Dios lo hizo, o sea, no tenemos un año exacto. ¿Y por qué fue creada la tierra? Pues simplemente porque fue la voluntad de Dios. Es para su deleite y para toda su gloria. Entonces, vamos a iniciar el estudio ya del Génesis. Vamos a leer el capítulo 1 completo. Yo, como le dije, voy a decir el capítulo tal, versículo tal. Ustedes pausan el video, lo leen, entonces escuchan el comentario que yo les doy. Entonces, vamos a iniciar con el capítulo 1, que es el principio. Aquí vamos a ver el Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Pueden leerlo. Entonces, vemos en el primer versículo la creación del universo y en el segundo versículo vemos la convulsión de la tierra. Algunos creen y se dice que entre el versículo 1 y 2 del capítulo 1 del Génesis fue la caída de Lucifer.
o sea, desterrado a la tierra, y Dios había creado la tierra ordenada, pero con la caída de Satanás y la llegada de él a la tierra se creó el caos y por eso la tierra estaba toda desordenada. Esa es una teoría que hay por ahí. Entonces, se dice que Isaías trataba de explicar esto. Entonces, en el versículo 1, entonces es bueno que indaguen también por su lado, porque solamente les estoy dando informaciones. Entonces, en el versículo 1 se encuentra el tiempo, y en el versículo 2 se encuentra lo que es la fuerza, el Espíritu Santo de Dios, que lo vemos del cielo y la tierra. Podemos aprender también que es el gran poder de Dios que hace todo esto. Entonces, el Hijo de Dios, uno con el Padre, estaba con él cuando Dios estaba creando el mundo. Porque podemos verlo cuando va diciendo, vamos a crear. Pero bueno, entonces podemos ver que en el principio no había nada. Todo era desolación y desorden. Entonces el mundo era uniforme y vacío, o sea, no había uniformidad. Entonces podemos comparar esto con el principio, como estaba la tierra. Podemos comparar esto con las almas hoy en día, por ejemplo. Cuando nosotros no tenemos a Cristo, cuando no tenemos a Dios en nuestras vidas, nuestras almas es como el planeta tierra al principio. Todo desordenado, vacío, confuso, haciendo malas obras. Sí es nuestras vidas cuando estamos, cuando no tenemos a Dios en nosotros. Entonces, entonces cuando estamos sin Dios, estamos en tinieblas, como pasaba con la tierra al principio. Entonces, pero cuando Dios viene a nuestras vidas y recibimos a Dios, a Cristo en nuestro corazón, todo cambia. Todo se empieza a organizar al paso, hay armonía, hay paz y hay buenas obras en nosotros, como lo hizo al principio Dios en la creación. Entonces, vamos a ver a continuación la construcción de la tierra. Es decir, son 6 días de renovación de la tierra. Se dice que Dios toma lo que ya había creado, es lo que dicen algunos, y en estos 6 días Dios está recreando todo, o sea, está recreando todo de nuevo, algo que Dios ya había creado hace billones de años. Entonces eso apoya la teoría de lo que dicen que la tierra fue desordenada por la caída de Satanás. Pero bueno, vamos a seguir, entonces vamos a leer lo que es el capítulo 1, versículos 3 y 4. Léanlo. Vemos el primer día. Dios hizo la luz. También es la primera vez que se nos dice que Dios habló. En el arrepentimiento, lo primero que se lleva al alma es la luz. Eso es lo primero que se lleva al alma en el momento del arrepentimiento. Entonces el Espíritu Santo obra en la voluntad y en los afectos, iluminando el entendimiento, o sea, que nos transforma. Entonces, quienes por el pecado eran tinieblas, entonces por gracia nos convertimos en luz en el Señor. Vamos a leer los versículos 6 y 8. Léanlo. Vemos aquí el segundo día. Dios hizo la expansión, la cual a la expansión Dios llamó cielos. Entonces la tierra estaba desolada, pero por una palabra, o sea, toda era desolación, pero por una palabra se llenó todo de riquezas de Dios. O sea, es el poder que podemos ver de Dios. Vamos a leer los versículos 9 al 13. Léanlo. Vamos a ver aquí el tercer día. Dios hizo la tierra, hizo los mares y las plantas. Entonces el hombre hasta el diluvio era vegetariano. Dios debe tener toda la gloria. Eso es algo que debemos que recordar. Dios debe tener toda la gloria de todo el provecho que recibimos del producto de la tierra. O sea, todo eso que sale de la tierra es de parte de Dios para nosotros. Y nosotros debemos ser agradecidos todo el tiempo con Dios.
Entonces vamos a leer los versículos del 14 al 19, léanlo. Pues aquí vamos a ver el cuarto día. Dios hizo el sol, y hizo la luna y las estrellas. Entonces el sol y la luna, según ya estaba creada, y Dios hizo lo que fue ponerlas cada uno en su lugar. Entonces, uno para el día, que fue el sol, y uno para la noche, que fue la luna. Entonces, aquí se habla de las estrellas, así mismo como nosotros las vemos hoy en el cielo, sin poder decir cuántas son, de dónde vienen, dónde están, su tamaño, su movimiento y tal. No sabemos eso porque las escrituras no fueron escritas para satisfacer nuestra curiosidad o para hacernos los científicos astrónomos, no. La escritura fueron escritas para conducirnos a Dios y hacernos santos. Entonces, asimismo, nosotros, ya haciendo una comparación con esto, nosotros mismos somos como luces en este mundo, como las estrellas, que sirven para servir a Dios. Nosotros somos luces que servimos a Dios y para llevar luz a los que están perdidos en las tinieblas. Entonces, vamos a leer desde el versículo 20 al 25. Léanlo. Aquí vamos a ver el quinto día. Dios hizo los animales, hizo los peces y las aves. Entonces, Dios creó una célula o criatura de cada una de las especies. Es cierto que es verdad que han surgido ciertos cambios en algunos animales, pero esto no se debe a la teoría de la evolución, sino a su hábitat. O sea, hay algunos animales que sí han tenido cierto cambio, pero nada que ver con la evolución. Es porque si por el tiempo o en el momento ellos pasan, por ejemplo, de agua fría a agua caliente, su cuerpo se adapta. Esa adaptación, no evolución. Entonces, eso es lo que sucede y de ahí que se agarran con la falsa teoría de la evolución. Pero vamos entonces a seguir leyendo los versículos 26 al 31. Léanlo. Aquí vamos a ver el sexto día. Aquí encontramos la fertilidad de los animales y la creación del hombre. El hombre fue creado, en Génesis 1:27 dice que el hombre fue creado a su imagen. El hombre es una trinidad, es decir, el hombre es un ser físico, un ser mental y un ser espiritual. Entonces, el hombre es una personalidad que toma sus propias decisiones. Nosotros somos hombres de libre moral, digamos que tenemos libre albedrío. Entonces, Dios le da al hombre una bendición excepcional y le ordena que se multiplicara. Esa es una orden excelentísima de parte de Dios, que nos multiplicáramos y fructificáramos. Entonces, Dios hace mención realmente del sexo aquí en Génesis, cuando Él dice de la multiplicación. Entonces, Dios aplicó 4 métodos para colocar al hombre en la tierra, o sea, para que nosotros estemos aquí. Usó 4 formas, 4 métodos. Nosotros conocemos el cuarto, que es el más tradicional y que conocemos full. Pero vamos a ver, el primero fue la creación directa de Dios, o sea, cuando Dios creó a Adán, él mismo. La segunda es la creación directa, cuando Dios produjo a Eva de la costilla del hombre. La tercera fue el parto virginal de María. Y el cuarto es la que, como le dije, todos conocemos, y la tradicional, que es la reproducción, como nosotros nos reproducimos. Entonces, cuando Dios manda a Adán a señorear la tierra, Adán tenía potestad, tenía poder de hacer llover cuando era necesario para que cayera en la tierra. Adán tenía control sobre los elementos de la tierra. Este tipo de control lo podemos ver con nuestro Señor Jesús, que Él tenía control de todos los elementos de la tierra, cuando Él controlaba el viento, la lluvia, las aguas, etc. Entonces, creemos que Adán podía hacer esto también en el Edén, pero esto fue antes de él caer en pecado, obviamente. Entonces,
Cuando cayó en pecado, perdió todo señorío, perdió toda potestad. Entonces, el hombre, cuando fue creado para glorificar al Padre. El hombre fue creado para gloria de Dios, para que nosotros glorifiquemos a Dios siempre. Entonces, fuimos con este fue el objetivo de nosotros, fue ser creado, glorificar al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, en ese nombre es que nosotros somos bautizados. A ese gran nombre es que a quien nosotros le debemos nuestra existencia. Entonces, el alma del hombre es la que lleva especialmente la imagen de Dios. Entonces, ya haciendo un resumen de este capítulo 1, terminándolo ya el capítulo 1, ¿qué vemos en este capítulo 1? Vemos que Dios se menciona en este capítulo 32 veces. Dios es aquel que creó todo. Vemos la personalidad y el poder de Dios, lo podemos ver aquí. Aquí se niega el politeísmo, es decir, la adoración a varios dioses. Se niega la eternidad, la eternidad de la materia. Es decir, que todo tuvo un principio y que toda la materia es eterno, no. Y que todo que dicen que todo ha existido siempre, no. Dios creó todo. Al principio fue Dios que creó todo, o sea que fue creado por Dios, no es que es eterno. Entonces, también se niega el panteísmo. El panteísmo es como casi el politeísmo, es como el politeísmo que creen en varios dioses, pero el panteísmo cree en Dios como la totalidad del universo, es decir, que Dios existe en muchas cosas, que Dios es hay un Dios del sol, que hay un Dios de la luna, hay un Dios de la lluvia, un Dios de la naturaleza, un Dios de la tierra. Eso es panteísmo y es pecado creer eso. Es abominación delante de Dios. Wow, ni sé ni qué decir, pero es terrible eso. Entonces también aquí podemos ver que se niega el fatalismo. El fatalismo es la creencia, esa creencia que creen que las cosas que suceden, que le suceden a uno, son por causa del destino. Pero en realidad no es así. La cosa pasa es porque Dios lo permite, porque es la voluntad de Dios. Todo lo que nosotros hacemos, de que tú te despiertes, puedas cepillarte, puedas caminar, es por la voluntad de Dios y es Dios quien lo permite. Eso es así. Entonces, hay 4 características muy notables en este capítulo 1 del Génesis, que es que hubo orden, hubo un progreso definido de las cosas, hubo puntualidad de parte de Dios y hubo perfección. Entonces, vamos a pasar al capítulo 2 inmediatamente y vamos a ver el día de reposo y cuando Adán es puesto en el Edén con ciertas condiciones. Entonces vamos a leer capítulo 2, versículo 1 al 3. Léanlo. Vemos que Dios no reposó por estar cansado, sino que reposó para mirar su creación, viendo que todo esto era bueno. Entonces, Dios reposó al séptimo día porque ya había terminado su obra, o sea, que no descansó porque estoy cansado, no. Es que ya había terminado y quería ahora ver que todo era bueno y que su creación quería verla. Entonces, en los milagros de la creación, Dios ha usado leyes superiores de la naturaleza, o sea, son leyes que solamente Dios puede usarla y la usa, pero nunca ha cambiado su curso establecido, o sea, ni le ha agregado, o sea, Dios siempre se ha mantenido ahí, cree esto, primer día, segundo día, todo organizado. Entonces vamos a leer los versículos 4 al 6 del capítulo 2. Léanlo. Pues aquí vemos que Jehová Dios preparaba la tierra para que el hombre habitara en ella. La tierra no produjo sus frutos por su propio poder. O sea, la tierra no daba fruto porque es tierra fértil. No, eso fue hecho por el poder de Dios. O sea, de que la tierra pudiera dar fruto, fue por el poder y la voluntad de Dios. Lo mismo que le comentaba ahorita. Entonces,
Asimismo, la gracia del alma no crece por sí misma, o sea, la gracia en nosotros no crece por sí misma en la naturaleza, sino por la obra de Dios. Vamos a leer el versículo 7. Podemos ver en el versículo 7 de este capítulo 2 que el hombre fue tomado físicamente del polvo de la tierra. Los elementos químicos de nuestro cuerpo están compuestos por el polvo, por la tierra. Entonces el cuerpo vuelve a la tierra, pero nuestro espíritu vuelve a Dios. Entonces Dios sopló vida al hombre, le dio vida física, psicológica y espiritual. Vamos a leer los versículos 8 y 9. Vemos en el versículo 8 que Dios creó el Edén donde colocó al hombre. No se sabe exactitud, pero sí se sabe que estaba en algún lugar, según se han hecho investigaciones, se sabe que el Edén estaba en algún lugar entre el valle de los ríos el Tigris y el Éufrates, que existen ahora ya en esas tierras. Y el versículo 9, vemos que Dios creó árboles geniales, excepcionales. Creó el árbol el de la vida, creó el árbol del bien y el mal y muchísimos árboles. Entonces, había de todo tipo de árboles aquí. Los árboles en el Edén eran bellos y funcionales, es decir, que eran prácticos, servían para algo. Entonces, era una belleza natural esto del Edén. Entonces, aún queda un poco de esa belleza en la tierra, a pesar de la maldición que ha caído en la tierra. Entonces, esto ha sido por causa del pecado del hombre. Vamos a leer los capítulos del capítulo 2, versículos 10 al 15. Léanlo. Lo que se ve desde el versículo 10 al 14, creemos que el río en Etiopía sería el Nilo y el Hiddekel o el Tigris. Entonces, en el versículo 15, el hombre señoreaba el Edén, como le dije ahorita, o sea, tenía potestad en el Edén y todo estaba bajo sus órdenes. Vamos a leer los versículos 16 y 17 del capítulo 2. La intención de Dios no era que el hombre muriera, pero pone al hombre a prueba, porque el hombre posee el libre albedrío, o sea que puede hacer lo que quiera, bajo la voluntad de Dios, obviamente. Entonces, el hombre se pone a prueba de parte de Dios para probar si obedecerá sí o no a Dios. Entonces, el árbol del bien y el mal no era un árbol venenoso, no era un árbol feo, no era malo. Cuando viene a ver, era uno de los árboles más llamativos y más hermosos del Edén. Entonces, el hombre al pecar no murió físicamente, inmediatamente, sino que ya estaba sujeto a la muerte, que en cualquier momento podría morir físicamente. Entonces, pero sí murió espiritualmente y fue separado de Dios. Entonces, hay que entender que muerte quiere decir separación. Cuando hay muerte es porque es separación. Pues entonces, al probar el fruto del árbol prohibido, Adán fue separado de Dios, es decir, que murió espiritualmente y perdió toda potestad, perdió todo. Vamos a leer los versículos 18 al 20. Por un tiempo, a Dios le pareció que Adán estuviera solo un lapso de tiempo para cumplir algunos propósitos con él en el Edén. Como por ejemplo poner los nombres a los animales, pero Dios vio que le hacía falta un ayudante, alguien con quien Adán podría ponerse de acuerdo, poniendo nombre y demás. Entonces vamos a leer los versículos 21 al 22. Dios no tomó, hay algo que hay que ver, Dios no tomó de la parte de la cabeza de Adán para crear a la mujer. Esto es para que la mujer no fuera superior al hombre. Tampoco
Dios no tomó desde los pies de Adán para que la mujer no fuera inferior al hombre, sino que tomó de la costilla, de la mitad, para que el hombre y la mujer sean iguales, o sea, para que la mujer sea igual que el hombre. Entonces, hay igualdad, la mujer y el hombre, pero cada uno tiene un rol diferente, de hombre y de mujer. Son iguales, pero con roles diferentes. Entonces vamos a leer lo que es el versículo 23 al 25. El hombre está sujeto a la mujer y la mujer está sujeta al hombre. La mujer debe responder al hombre, obviamente, es su rol. Entonces, vemos que no sentían vergüenza de su desnudez porque estaban cubiertos de una luz de gloria, o sea, no había pecado. Entonces Dios estableció el matrimonio. Dios estableció el matrimonio, lo que hoy en día el hombre quiere destruir y quiere dañarlo, lo que es esto del matrimonio. Dios creó el matrimonio hombre y mujer. Pero bueno, un resumen de este capítulo 2 es que podemos ver la creación del hombre, su sitio y su trabajo en el Edén. Vemos la necesidad de una compañera para el hombre y la creación de la mujer. Vemos que la mujer es una creación indirecta, ya que fue creada de algo, ya que Dios creó al hombre y creó a Eva del hombre. Entonces, ella es parte del hombre y ella es la contraparte y el complemento del hombre. Entonces, el hombre y la mujer deben entender que somos criaturas de Dios y que somos responsables ante Dios de toda nuestra vida. Entonces, bueno, como resumen, tenemos lo que es el parentesco del hombre a Dios, espiritualmente hablando. Tenemos la adoración de Dios de parte del hombre. Tenemos la comunión del hombre con Dios. Vemos el servicio del hombre para Dios. Vemos la lealtad del hombre para Dios. Vemos la autoridad del hombre por Dios. Y vemos la vida social del hombre dada y para Dios. Dada a Dios y para Dios. Entonces, ese fue el capítulo 2. Vamos a continuar con el capítulo 3. Aquí vamos a ver lo que es la tentación y la caída. Este capítulo es uno de los capítulos más importantes de la Biblia. Entonces, vamos a leer inmediatamente el versículo 1 de este capítulo 3. Léanlo. El hombre había sido creado inocente y no justo. O sea, era inocente pero no justo. Entonces Satanás usó a la serpiente que estaba en el Edén. La Biblia no explica cómo llegó allí, cómo Satanás llegó allí o la serpiente. Pero sí sabemos que Satanás moraba en la tierra. Satanás estaba en la tierra después de la caída. Entonces en Isaías y Ezequiel quizás se explica cómo llegó la serpiente allí al Edén. En Isaías y en el libro de Ezequiel. Pero bueno, sigamos leyendo el versículo el 2 y el 3. Vemos que la serpiente se le acercó a la mujer primero, o sea, no se le acercó al hombre, ya que la información de no comer del árbol lo había recibido de Adán, o sea, lo había recibido de segunda mano. Eva no recibió directamente esa información de no comer del árbol de Dios, sino que lo recibió de Adán, lo recibió de segunda mano. Pero, no obstante a eso, se cree que la mujer tiene una naturaleza que es más curiosa que la del mismo hombre. Entonces, la mujer está más inclinada a investigar las cosas. Entonces, Satanás fue muy astuto, fue muy hábil. Y lo primero que le hizo fue al acercarse a Eva, fue hacerle una pregunta a ella, el cual le provocó curiosidad a Eva y a la vez le causó una duda en cuanto a la palabra de Dios. Entonces, ella repite lo que Dios dijo de no comer del árbol. Vemos que ella repite eso, pero hay un problema grave, que ella le agregó palabra, le agregó ni le tocaréis, le agregó esa palabra. Entonces esa palabra de ni le tocaréis no fueron palabras pronunciadas por Dios en su mandamiento. Vamos a leer los versículos 4 al 5.
Aquí vemos cómo Satanás niega la palabra de Dios. Satanás niega la palabra de Dios desde el Génesis hasta hoy en día. Le promete a Eva y a Adán que serán dioses como Dios. Entonces, Dios amonesta, llama mucho la atención y rechaza que se agregue o se le quite palabra a su palabra. Entonces, Satanás pone y sustituye la palabra de Dios por la de él. Incluso desde aquí, desde el Génesis, pasa esto hasta hoy en día, que hay muchas religiones por ahí que quitan cosas que ya están escritas aquí y la agregan también. Eso se abrió en Génesis y se cerró en Apocalipsis. Ya no hay ningún otro evangelio, no hay otras revelaciones, no hay más nada. Entonces, ahí es que actúa Satanás, que le agregan cosas que no ha sido dicha por Dios o le quitan. Entonces eso es pecado, eso es repudiado por Dios. Vamos a leer los versículos 6 y 7. Vemos aquí el llamamiento que hizo Satanás. El llamamiento que hizo Satanás aquí fue un llamamiento a la carne. Esto también fue un llamado que le hizo al lado psicológico y religioso del hombre. Entonces, podemos ver esta misma tentación que Satanás está usando aquí, la usó con nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Entonces, primero Satanás hizo un llamamiento a Jesús a la carne, diciéndole que como Jesucristo tenía hambre por el ayuno que llevaba, lo tentó diciéndole: convierte esa piedra en pan. Satanás sabía que Jesucristo tiene potestad de todo eso. Si lo hubiese querido, lo hubiese convertido en pan, pero no cayó en esa tentación y no pecó ahí. Entonces, como Satanás vio que no pudo, entonces le atacó haciéndole llamamiento en la parte psicológica, la parte mental, diciéndole que le va a dar todo el reino del mundo, todas las cosas, como decimos aquí en Dominicana, llenándole los ojos. Y no pecó Jesucristo. Al ver que no podía con esto, entonces lo tentó Satanás. Lo estaba tentando de obrar fuera de la voluntad de Dios. Cuando le dijo de echarse desde el pináculo del templo. Entonces, hoy en día, Satanás usa esta misma técnica. En diferentes modos, pero la misma técnica. Los ojos, entonces vemos aquí que pasó que los ojos del hombre fueron abiertos, es decir, que tuvo conciencia. Entonces, los que comieron del árbol el árbol prohibido, no fue una manzana, quizás fue una manzana, cuando ven a ver fue una guayaba, fue una cereza, lo que sea, pero no podemos decir que fue exactamente una manzana, pero bueno. Entonces, cuando ellos pecaron, que sus ojos fueron abiertos, intentaron cubrir sus pecados con hojas de higuera, o sea, su desnudez. Entonces, este tipo de planta se menciona mucho en la Biblia y esto simboliza muchas cosas como la vergüenza, la falta, el pecado, etc. Incluso el mismo Jesucristo en el Nuevo Testamento maldijo la higuera. Vamos a leer los versículos 8 y 9 del capítulo 3. El hombre y la mujer no estaban listos para admitir su condición. O sea, ellos no iban a admitir que habían pecado. Entonces Satanás quiso romper el vínculo del hombre con Dios. Quiso convertir al hombre en un Dios. Entonces el problema de Adán no fue que él robara, ni que dijera una mentira, ni que fornicara, nada de eso. Sino su pecado fue dudar de Dios. Ese fue el problema principal aquí, la duda a Dios. Entonces, Satanás obra desde afuera hacia adentro. Entonces, él obra desde el exterior, de la parte de afuera, hasta el interior de nosotros. Pero Dios comienza al revés. Dios comienza por dentro, en el corazón de nosotros. Es decir, que Dios obra en el interior del hombre para luego manifestarse afuera. Y es lo que vemos cuando nosotros venimos a los pies de Cristo. El Espíritu Santo de Dios comienza a cambiar nuestro corazón por dentro. Entonces luego vemos el cambio físicamente. Y
todos en la calle comienzan a ver ese tipo de cambio en la persona, cuando dicen, wow, mira qué cambio ha dado. Eso porque el Espíritu Santo de Dios comenzó a cambiarnos por dentro y se reflejó por fuera. Pero en este caso, Satanás nos pone la tentación afuera, los ojos ven y entran. Y ahí es que pecamos. Pero bueno, Adán y Eva tuvieron conciencia cuando dice que sus ojos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. Entonces las hojas de higuera se representa mucho como las religiones. La religión que separa al hombre de Dios. Entonces Adán está perdido y Dios es quien le busca. Dios es quien busca a Adán aquí en el Edén. Entonces, muchos se cubren con las religiones de su pecado. O sea, yo estoy aquí bien así, pero está cubriendo su pecado. Entonces, Dios es quien busca a Adán, pero Adán y Eva se esconden y esconden su pecado en la hoja de higuera. Hay algo que suele decir muchas personas que dicen, no, mi forma de buscar a Dios, eso es mentira, eso no es así. El hombre no busca a Dios, Dios es que busca al hombre. Eso es algo que hay que tener pendiente. Pero bueno, sigamos entonces con los versículos del 10 al 13. El problema aquí no es que el hombre inculpara a la mujer, sino que no hizo confesión de su pecado, no confesó su pecado. Igualmente la mujer culpa a alguien más, o sea, ella culpó a la serpiente. Entonces no reconocieron su pecado. Dios ve que el hombre se ha desviado, que el hombre ha pecado. Entonces el hombre tendrá entonces que lidiar con eso y entonces por eso tiene que ser juzgado. O sea, el hombre se ha desviado, ha pecado y tiene que hacerse responsable de la decisión que ha tomado. Y tiene que ser juzgado por Dios por el mal y la desobediencia que ha cometido. Veamos el versículo 14. Podemos notar aquí que la serpiente no se arrastraba en el suelo como lo hace hoy en día. Dios hace juicio sobre Satanás con quien tiene la forma de serpiente. Entonces Satanás es maldecido por Dios y también condenado a ser destruido por el Redentor. Vamos a leer el versículo 14. Se ve que Dios, aquí podemos ver que Dios hace planes para el futuro del hombre y del mundo. Entonces vemos que en realidad se hace una primera profecía. Aquí se hace una primera profecía o evangelio de la venida del Mesías, el Salvador del mundo. Entonces, existe la enemistad entre Satanás y la mujer. Su semilla o la simiente que había de venir es Cristo, el Salvador. Entonces, aquí vemos que hay una seguridad de la victoria final. Vemos que hay una lucha, hay un conflicto, y una batalla espiritual, pero vemos al final una victoria. Todos nos enfrentamos con la tentación, pero hay que ganar la victoria, que es la lucha que nosotros llevamos constantemente, esa batalla espiritual, pero hay que conseguir esa victoria. Entonces, antes de la venida de Cristo, la victoria, antes de que Cristo fuera crucificado, la victoria se obtenía por obediencia a la fe. Pero luego de la venida de Cristo tenemos que ser identificados con Cristo por la fe. Entonces, ser salvo significa estar en Cristo Jesús. El hombre es uno de las tres órdenes de la creación, que una de ellas son los ángeles, el hombre y los animales. Entonces, el hombre y los ángeles les fue dada una elección, o sea que puede decidir. El hombre hizo una elección en el Edén y entonces ahora es responsable por esa elección que ha tomado. Entonces, cuando dice la palabra simiente, que es de la mujer, no de la simiente del hombre. O sea, dice que es la simiente de la mujer, no del hombre. Entonces, sugiriendo esto por primera vez el nacimiento virginal. O sea, el hombre no puede... O sea, que la única forma
el Espíritu Santo podría obrar de forma así original con la mujer, obviamente. Entonces, Satanás aquí fue sentenciado a que la simiente, es decir, Cristo, le iba a aplastar la cabeza y que tendría victoria sobre él. Entonces, cuando Dios busca a Adán y le pregunta, ¿dónde estás tú? Es Dios buscando al hombre, como le dije ahorita. Se le ve la preocupación de Dios por el hombre. Entonces Dios cuida de todos nosotros desde el principio. Incluso cuando nosotros andábamos pecando en el mundo, Dios cuidaba de nosotros. Dios cuidó mucho de mí mientras estuve en el mundo. Entonces, la voz de Dios es la voz de la justicia. Vamos a leer el versículo 16. Podemos ver aquí la sentencia de la mujer. Vemos que lo que le da alegría y lo que forma la familia viene con dolor. Es decir, el dolor del parto. El pecado trajo dolor al mundo. Sí había molestia antes de que el Señor sentenciara a la mujer, pero aquí se triplicó el dolor en el parto. Entonces, vamos a leer los versículos 17 al 19. Aquí vemos la sentencia del hombre. La sentencia fue la muerte. No la muerte física, sino la muerte espiritual. Y hay que recordar que muerte significa separación. Entonces, pues el hombre fue separado de Dios por sus pecados. Por eso Adán se escondió de Dios cuando Dios lo estaba buscando. Y se escondió con hoja de higuera. Vamos a leer los versículos 20 al 21. Dios creó túnicas de pieles para vestir a Adán y a Eva, y para crear estas túnicas de pieles había necesidad de matar a algún animal. Entonces, de aquí es que viene el origen de los sacrificios de animales como ofrenda y holocausto a Dios. Entonces, Dios le clarifica al hombre que él rechazaba esto de las hojas de higuera. Entonces, el hombre debe de tener una cubierta adecuada para acercarse a Dios. No cubrirse por sus propias obras. Las obras no cubren nada. Las hojas de higuera no son aceptables, dígase las religiones, la mentira, todo eso. Dios no acepta un vestido hecho en casa, dígase religiones que van en contra de lo que Dios manda en realidad. Dios es quien provee un vestido adecuado o cubierta apropiada. Es decir, que Dios es quien nos reviste a nosotros de verdad para podernos acercar a Él y ser salvos. Esta cubierta o vestido solo podemos obtenerlo por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, como pueden ver. Entonces vamos a leer los versículos 22 y 24. Yo de verdad doy gracias a Dios que no permitió que el hombre comiera del árbol de la vida, porque así el hombre no vive eternamente en pecado. Porque si el hombre hubiese comido del árbol de la vida, estuviera en muerte y pecado eternamente. Entonces, ya la salvación no viene por el árbol de la vida. La salvación debe de venir ahora por medio de un sacrificio. O sea, ya el pecado de Adán no podía ser redimido ni él podía ser salvado por un árbol de la vida, sino ahora era por la salvación por medio de un sacrificio. Entonces el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario es la salvación de nosotros. Entonces Dios reveló esto a Adán, no para llevarlo a la desesperación, o sea, él no le hizo saber de que viene un Salvador, no para que se desesperara, sino para animarlo a buscar la vida y la felicidad en la simiente prometida. Entonces, eso es lo que podemos ver, que Dios le incitaba a que buscara la simiente, porque es quien abre ante nosotros un camino nuevo y vivo hacia el lugar santísimo que es Cristo Jesús. Vamos a leer el capítulo 4. Aquí vamos a ver lo que es la raíz del pecado. Nosotros llevamos ese peso, esa consecuencia del pecado de Adán y Eva. Ellos no entendieron lo que causaría toda esta cosa, todos esos pecados, esa desobediencia a la raza humana.
pero somos liberados por nuestro Señor Jesucristo y en este capítulo Adán y Eva comienzan a ver la maldad y el resultado del pecado. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Eva pensaba que con Caín ella había tenido la promesa de Dios de cuando Dios le dijo de la simiente, pero obviamente Caín no era el que venía de la promesa. Vamos a leer el versículo 3. Andando el tiempo quiere decir, cuando dice que andando el tiempo, quiere decir al final de los días, es decir, el día del reposo. Entonces también dice que Caín trajo ofrenda a Dios, quiere decir que había un lugar designado, o sea, yo tenía un lugar, un sitio, para ir a orar y ofrendar. Entonces los frutos que Caín llevó no quiere decir que eran frutos malos, dañados, ni podridos, ni que eran pocos. Debieron ser los mejores frutos que Caín llevaba, porque Caín sabía que había que llevarle lo mejor a Dios. Entonces, eran frutos deliciosos para ofrenda de Dios. Vamos a leer lo que dicen los versículos del 4 al 5 de este capítulo 4. El problema cuando Caín llevó su ofrenda a Dios, no fue que llevó fruto malo, como le dije, sino que no lo llevó por fe. Caín actuó como que todo estaba bien. O sea, yo voy a llevar esto, no hay problema, no hay nada. Como que no había pecado en el hombre. O sea, que esa ofrenda no era porque él era pecador. Entonces, esas son cosas que ocurren hoy en día. El que le hacen, muchas religiones y personas le hacen saber al hombre que como que todo está bien. O sea, como que cuando en realidad el hombre está separado de Dios. O sea, el hombre, el que no ha venido a los pies de Cristo, está separado de Dios. Y cuando se muere se va a ir al infierno inmediatamente porque está separado de Dios, de la gracia de Dios. Entonces, Caín rehusó o no aceptaba que estaba separado de Dios. Él, asimismo, hay mucho hoy en día. Entonces, rehusan que su estado es separado de Dios. Rehusan eso, reconocer eso. Entonces, Caín creyó que el hombre no podía ofrecer buenas obras a Dios. Entonces, entre Caín y Abel no había diferencia, ya que tenían el mismo antecedente, vivieron el mismo ambiente, tenían la misma paternidad, la misma herencia, no había influencias para hacer que uno sea bueno y otro sea malo. O sea, se criaron juntos. Eran igual, vieron la misma crianza, hacían lo mismo, tenían las mismas correcciones de los padres. Entonces, la diferencia es que uno reconoce que es pecador y el otro no. Entonces, esta es la diferencia. Es reconocer que uno es pecador, que nosotros reconozcamos que somos pecadores cuando venimos delante de Dios. Entonces, no es que hay uno bueno y otro malo entre Caín y Abel, es que Abel llevó su ofrenda con fe y Caín no la llevó con fe. Vamos a leer los versículos 6 y 7 de este capítulo 4. Dios le da una segunda oportunidad a Caín, si podemos ver. Caín se había enojado, se había molestado porque Dios rechazó su ofrenda. Entonces se había enojado tanto que pensó en matar a su hermano. Él pensó primero en matar a su hermano. Entonces el enojo trae consigo consecuencias. El enojo lleva a Caín a matar a su hermano. Entonces, detrás del enojo estaban también, que no fue que él se molestó y ya, había también celos y orgullo de parte de Caín, porque no reconoció cosas y al ver que Dios aceptó el de Abel, le dio celo. Entonces, el hijo mayor tenía cierta posición en ese entonces y Caín pensó que ya por esto iba a perder toda su posición. Pero, ¿qué es lo que Caín debió hacer? Llevar un sacrificio como Abel lo llevó. Simple. Llevar un sacrificio reconociendo que él era pecador. Pero no lo hizo así. Caín no podía hacer un sacrificio de expiación como algunas teorías dicen. O sea, quisiera decir un sacrificio de expiación. Ya que los sacrificios de expiación todavía no existían antes de Moisés.
Entonces, las instrucciones para los sacrificios de expiación se pueden ver en el libro de Levítico, que esto fue una ordenanza de Dios ya después, cuando Moisés, después de la salida de Israel de Egipto. Pero bueno, vamos a leer los versículos del 8 al 10. Vemos que Caín trata de encubrir su crimen y de forma muy imprudente, y Dios dice que la sangre de Abel clamaba a él. Podemos ver que la sangre de Abel habla del homicidio cometido, y la sangre de Cristo, entonces, habla de la redención y la salvación. Vamos a leer los versículos 11 y 12. Hoy la tierra pierde su fertilidad por el mal uso del hombre, en realidad. Vamos a ver lo que dicen los versículos 13 al 15. Cuando Caín decide esconderse de Dios, porque esa es una cosa que hace el hombre, cuando peca y Dios lo llama, se esconde, se esconde. Pero bueno, Caín decide esconderse de Dios y ser un errante en la tierra, un nómada. Entonces, él decidió esto en vez de arrepentirse y regresar a los brazos de Dios, de reconocer su pecado y regresar a los brazos de Dios. Pero aún así, Dios lo protege, poniéndole una señal en la frente. Aunque puede ser que sea esa señal para que su castigo fuera más largo. Pero se puede ver también que Dios lo protegía de que nadie lo matara. Pero también se puede ver de que sea una señal para que su sufrimiento fuera más largo. Entonces, Caín era un pecador. No era un transgresor o un asesino. Bueno, un asesino sí era, pero no un transgresor, ya que aún no existía en ese entonces una ley de homicidio. Entonces, su gran pecado fue no traer un sacrificio aceptable a Dios. Caín trajo a Dios un sacrificio que fue una manifestación de su naturaleza perversa. Entonces Caín sale de la presencia de Dios y crea una civilización. Ya ustedes saben, con ese pecado encima. Crea una civilización completamente apartada de Dios. Y los hijos de Caín entonces establecen una civilización impía, una civilización alejada de Dios. Vamos a leer los versículos 16 y 17. Hasta hoy día, el ser humano pone nombres a la calle, a la ciudad y a los negocios, a las escuelas, a las universidades. Le ponen nombre de personas. Y esto es de origen de cuando que Caín tuvo un hijo a quien le llamó Enoc. Entonces le puso el nombre a la ciudad Enoc. Entonces aquí fue que comenzó la vida urbana. Y eso de poner nombre a la ciudad y calle, a negocios, etc. Vamos a leer los versículos 18 y 19. En el versículo 18 podemos ver la descendencia de Enoc hasta Lamec. Entonces, en el versículo 19 vemos que el inicio de la poligamia, es decir, el estar casado con más de una mujer. Entonces, esto es haciendo todo lo contrario de lo que es el plan de Dios. En ningún lado de la Biblia muestra o aparece donde Dios apruebe esto de la poligamia, de que una mujer tenga varios hombres. Entonces, Lamec tuvo dos mujeres. Tuvo a Ada, que su nombre significa placer o adorno, y se cree que fue la primera mujer en entrar a un salón de belleza. Eso son teorías de investigaciones. Y su segunda mujer, Sila, que su significado es esconder, debido a que era una mujer coqueta, según. Entonces vamos a leer el versículo 20. Una cosa importante. ¿Por qué aparece tanto aquí? Por ejemplo, Abraham tuvo dos mujeres. Hubieron muchos personajes bíblicos que tuvieron dos mujeres. Están aquí para mostrarnos el resultado de eso. Porque cada uno que tuvo dos mujeres, al final, ese personaje tuvo que lidiar con su pecado. Hasta el final de sus días. Por eso Dios permite que se muestre aquí en su palabra. Por eso Dios no habla de esto aquí.
No es que él apruebe esto para nada, pero bueno, ya leído el versículo 20, aquí aparece el primer ganadero, que es Jabal, el padre de todos los que crían ganados, y también tendedero, es decir, de los que habitan en tiendas. Esto lo hace, lo que habitan en tiendas son los primeros contratistas que se ven. Vamos a leer el versículo 21. Podemos ver aquí el principio de los músicos. Aquí es donde aparecen por primera vez los músicos, la creación de los músicos. Quien fue el hermano de Jabal. Su nombre es Jubal. Quien era el padre de los que tocaban las flautas y el arpa. El versículo 22. Sila tiene un hijo de nombre Tubal Caín, quien fue un artífice. O sea, aquí ya vemos el inicio y el principio del herrero, de la herrería. Vamos a leer los versículos 23 y 24 del capítulo 4. Caín no mató a Abel en defensa propia, pero Lamec dice de forma errónea que Caín sí mató a Abel por defensa propia, pero todos sabemos que no fue así. Y leamos los capítulos 25 y 26 de este capítulo 4. Aquí el Génesis deja la línea de Caín, o sea, ya se olvida de Caín y echa a un lado lo que es la línea impía de este linaje, esta línea pecaminosa, y se va por la parte piadosa. Vemos que comienza ya algunos comienzan ya a invocar el nombre de Jehová. Los adoradores de Dios empezaron a ser más en religión, o sea, más en creer en Dios. Algunos, por un conocimiento de la verdadera religión, protestaban contra la maldad que había en el mundo, pero otros se apartaban de lo que tenía que ver algo con Dios. Entonces, mientras peores sean los demás y más alejados de Dios estén, mejores y más cerca de Dios debemos de estar. Mientras los demás se están alejándose y pecando y haciendo cosas peores, nosotros debemos acercarnos más a Dios, porque eso tiene su juicio. Pero bueno, aquí empezó lo que es la diferencia entre los protestantes y los profanos, o sea, los creyentes y los no creyentes, la cual ha seguido desde ese entonces hasta hoy en día. Entonces, vamos a leer lo que es el capítulo 5. Ya para terminar, vamos a terminar con este capítulo 5, este video. Vamos a leer, aquí vamos a ver lo que es el diluvio. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Aquí nos muestra que veremos la línea de Adán hasta la segunda epístola de Timoteo. Pero sigamos, el versículos 3 y 4 de este capítulo 5. Nos dice que Adán a los 130 años tuvo un hijo llamado Set. Adán fue creado a imagen de Dios, pero Set fue creado a imagen de Adán. O sea, nosotros somos creados a imagen de nuestros padres físicos. Entonces, en cuanto a su edad, a la edad de Adán, no se sabe exactamente cuándo fue, pero cuando fue creado, ya Adán era un hombre, o sea, no fue creado un niño, un bebé, sino ya era un hombre. Entonces, por eso es que no se tiene una edad exacta. Entonces, leamos el versículo, vamos a ver en el versículo 5, que aquí a partir de esto le daré resúmenes y ustedes van a leer, porque aquí son descendencias y generaciones. En el versículo 5 vamos a ver que Adán murió viviendo así 930 años. En el versículo 6 y 7 vemos la generación de Enos. En el versículo 8 vemos que Set murió viviendo así 912 años. Del 9 al 10 vemos la generación desde Enos hasta Cainán. En el versículo 11 vemos que Enos murió viviendo 905 años. Del versículo 12 al 13 vemos la generación de Mahalael. En el versículo 14 vemos que Cainán murió viviendo 840 años. Vemos del versículo 15 al 16 la generación de Mahalael hasta Yared. Vemos en el versículo 17 a Mahalael murió viviendo 830 años.
En el versículo 18 y 19 vemos la generación desde Jared hasta Enoc. En el versículo 20 vemos que Jared murió viviendo 800 años. Y en el versículo 21 vemos que Enoc engendra a Matusalén. Entonces, vamos a leer, sí tenemos que leer los versículos 22 al 24. Vemos que Enoc caminó con Dios. Esto es algo admirable, la verdad. Entonces, Dios solo se había llevado a un solo hombre de la tierra. Entonces, aquí vemos dos hombres que caminaron con Dios, que fueron Enoc y Noé. Estos hombres caminaron con Dios antes del diluvio y se les llama antediluvianos. ¿Cómo? Antediluvianos. Exacto. Entonces, en el Antiguo Testamento, solo hay dos hombres que no murieron, que fueron Enoc y Elías. Entonces, no hay mucha información de los hombres antes del diluvio, no tenemos mucha información, pero se sabe que Enoc no murió. Enoc fue transpuesto, es decir, que fue trasladado, fue llevado de un lado a otro. Él tenía 365 años, Dios se lo llevó con él. O sea, él no murió. Esta es una ilustración de lo que ha de venir. Esto es algo semejante a lo que va a pasar cuando venga Cristo por segunda vez. El día del rapto de la iglesia, nosotros vamos a, como le pasó a Enoc y a Elías. Entonces, en el versículo 26 y 27 vemos las generaciones de Matusalén hasta Lamec. Leamos el versículo 27, que es importante. Matusalén murió con 969 años. Vivió más tiempo que Adán. El significado de su nombre es el enviado, o es enviado, no el enviado, enviado. El diluvio no llegó mientras Matusalén estaba vivo. El diluvio vino el mismo año que murió Matusalén. Entonces hay un libro que se llama El Diluvio, donde dan el significado de este nombre y que dice que su significado también es cuando muera enviará. Entonces, ¿qué enviará? Pues el diluvio. Matusalén murió, vino el diluvio. ¿Por qué vivió Matusalén tantos años? Porque Dios, incluso más que Adán, porque Dios lo estaba guardando a Matusalén, guardando para que no llegara el momento del diluvio. Porque inmediatamente Matusalén muriera, iba a venir el diluvio. Porque Dios, y le dio muchos años a vivir, porque Dios es paciente y misericordioso para que la gente se arrepintiera. Entonces, incluso el mismo Pedro, en el Evangelio, decía que Dios es paciente incluso antes del diluvio. Entonces, vemos en los versículos 28 y 31 la generación desde Lamec hasta Noé. Y en el versículo 32 vemos que Noé tiene a sus hijos Sem, Cam y Jafet. Entonces, vamos a terminar aquí un video de 1 hora. Vamos a continuar entonces con el capítulo 6 en un próximo video. Así que ya saben la dinámica, cuál es. Yo diré el versículo de qué capítulo, ustedes lo leen, pausando el video y yo le doy el comentario. Así que ya ustedes saben, espero que haya sido de bendición. Lo espero en el próximo video para seguir con este estudio bíblico y que Dios les bendiga mucho.